Saludos a todas y a todos a este seminario sobre la teoría del Estado en el siglo XXI. Os decíamos en el anterior curso que había como 4 aspectos que queríamos esbozar simplemente para arrancar después elementos como más concretos y en mayor profundidad de esta pregunta que nos convoca. Habíamos planteado inicialmente la idea de la confusión de la época. Ahí lo que queríamos era establecer que no bastaba solamente la confrontación o el enfado con el mundo como elemento para arrancar nuestra mirada crítica. Es verdad que venimos de la mano de los teóricos de la sospecha, ¿no? Y que esa sospecha tiene mucho que ver con cierto malestar, ¿no? Pero lo que queremos dejar claro desde este mismo momento, desde el comienzo del seminario, en que la perplejidad también tiene que incorporarse a nuestra mirada. ¿Por qué? Porque cuando teníamos las respuestas tenemos la sensación, como decíamos, de que nos cambiaron las preguntas. Y los marcadores de certeza con los cuales orientábamos el mundo, Dios, la familia, el trabajo, las ideologías, el Estado, la fábrica, la escuela, todos esos elementos se están moviendo de una manera vertiginosa, pero además, como definía Gramsci en su concepto de crisis, lo viejo ya no vale como servía antes, pero no se ha marchado. Y lo nuevo puede estar en un horizonte promisorio, pero no termina de llegar. Es muy importante, y lo repito muchas veces, algo utilizando el ejemplo de Espartaco. Espartaco es rescatado de la mina para trabajar en la novela de Howard Fast, ¿no? Para ser muerto como gladiador en la escuela de gladiadores de Lentulon. Espartaco está contento porque en la mina su perspectiva vital era peor, ¿no? Come mejor y va a poder pelear por su vida. El caso es que esa escuela de gladiadores llega Craxio, que es un galo, que era un esclavo que se había levantado y en vez de ser crucificado fue condenado a galeras con la orden de que nunca saliera de las mismas. Pero al ponerse de moda en la decadente Roma las peleas de gladiadores, ¿no? Donde hacía falta mucho esclavo porque la siniestralidad era muy alta, pues lo sacan de galeras y lo llevan a la escuela de gladiadores. Allí se da cuenta de la condición natural de liderazgo de Espartaco y un día se le acerca y le dice: oye, yo una vez fui libre, y Espartaco no entiende ni siquiera qué le está planteando ese hombre loco, ¿no? Y le insiste: yo fui libre, ¿qué quieres decir? Pues que acabamos con los soldados, pero os matarían. No, los matamos nosotros a ellos, pero vendrían más soldados, ya, pero los derrotamos, pero vendría una legión de Roma a acabar con vosotros. Sí, pero nos organizamos y les derrotamos. Y preso de la ansiedad, Espartaco le dice: pero ¿y entonces qué hicisteis? Y Craxio le contesta: fuimos libres y vivimos en comuna, donde todo era de todos. Ahí opera algo que creo que es muy importante para esto que estamos planteando, que es lo que yo llamo la ecuación de la transformación. El dolor en Espartaco se convierte en saber, en conocimiento. Entonces ya tenemos el primer paso: doler, saber. Es decir, que el látigo ya a partir de ese momento no le va a saber igual a Espartaco, porque sabe cómo podría ser la no existencia del látigo. Entonces empieza a darle vueltas a la cabeza y pasa a la siguiente etapa: doler, saber, querer. Él quiere acabar con el dolor y empieza a darle vueltas cómo hacer para acabar con ese dolor, con ese látigo, con esa pérdida de libertad que le impide ese paraíso que le ha dibujado Craxio. Y se da cuenta de que él solo no puede, ¿no? Entonces, doler, saber, querer necesita el siguiente paso, que es poder. Espartaco, después del almuerzo que están dormitando los soldados, reúne a los esclavos y les dice: mirad a vuestro alrededor y decidme una sola cosa que no hayáis construido vosotros. Los esclavos miran a su alrededor y dicen: todo lo hemos construido nosotros. Entonces les dice: mirad otra vez y decidme una sola cosa que sea vuestra. Y los esclavos miran y dicen: nada es nuestro. Y entonces Espartaco, realmente Howard Fast, en boca de Espartaco, toma una frase del Manifiesto Comunista y este líder de los esclavos le dice a sus huestes: entonces en la rebeldía, en la revuelta, en la revolución, no tenemos nada más que perder que nuestras cadenas. Doler, saber, querer, poder y hacer. Y eso es lo que explica, por esa capacidad de convertir el dolor en conocimiento, que un pequeño grupo de esclavos fue quien puso en jaque al ejército más poderoso de su época. Os decía que esta idea del dolor es la que ha generado la mirada crítica históricamente, pero os decía, y que es muy relevante, ¿no?, que entendamos que la perplejidad también es un elemento que tenemos que incorporar, porque si no, no vamos a saber explicar todas las discusiones, muchas de ellas estériles, que ha habido sobre el Estado y aún más, ¿no?, sobre la propia sociedad. Bueno, decíamos en la clase pasada que
analizamos la confusión de la época, aunque fuera someramente. Os invitamos a que veáis en El gobierno de las palabras, política para tiempos de confusión, donde desarrollo con mucho más detenimiento todos estos aspectos. Y os planteamos también algo sobre lo cual no se suele reparar, pero que creo que es esencial, que es la naturaleza humana. Y os contábamos la semana pasada que establecer ideas claras sobre la naturaleza humana nos permite, por un lado, entender que aunque no se explicite, una buena parte de la ciencia política presupone las teorías de la elección racional, que a su vez presuponen que el ser humano es malo por naturaleza, es decir, que opera esa suerte de piensa mal y acertarás a la hora de explicar el comportamiento humano. Eso que es válido para sociedades neoliberales donde todos estamos en lucha contra todos, deja fuera de foco todos los comportamientos no egoístas, deja fuera de foco todos los comportamientos normativistas que buscan normar cómo podría ser una sociedad diferente, no explica los comportamientos altruistas, no explica ni siquiera los elementos de comportamiento social que tienen la idea de reciprocidad como horizonte. Y por eso os planteaba la semana pasada que esta concepción de la naturaleza humana, cuando la complejizamos y entendemos que es verdad que el ser humano tiene su demonio, pero también tiene su ángel, y que hemos llegado hasta aquí gracias a la cooperación y no a la competencia, no a la lucha, porque entonces nos habríamos destruido, podemos entender que las teorías de la elección racional, como veíamos, no pueden explicarnos todo el comportamiento humano. Hace falta meter también ahí las instituciones, que lo que hacen es normar el principio de reciprocidad. Y añadíamos una más, porque todos los seres humanos tenemos círculos de reconocimiento más cercanos. Y añadíamos un último, los seres humanos somos sujetos de conciencia y, por tanto, esa empatía hacia los demás seres humanos no la perdemos, que lo establecen algunos biólogos como Maturana y Varela, cuando dicen que cuando no queremos ayudar a alguien tenemos que explicar por qué no ayudarle, porque lo que nos sale a los seres humanos es la ayuda, porque, insisto, ha sido la cooperación, ese entender que nada de lo humano nos es ajeno, forma parte, ya digo, de la posibilidad evolutiva de haber llegado hasta aquí. Os decíamos que nos faltaban dos elementos más que quiero también simplemente esbozarlos. El tercero es cómo conocemos. Es decir, el ser humano y en las ciencias sociales no trabajamos con elementos a menudo que podamos manipular, sino que trabajamos con ideas, con conceptos, con presunciones, diría Max Weber, con tipos ideales que construimos extrayendo factores de la realidad y que nos permitan cotejar la realidad con ese modelo inexistente, por eso es ideal, y que nos ayuda, ya digo, a hablar de una sociedad capitalista, de un modo de producción socialista o de una nación, ¿no? Son todos conceptos que tenemos que definir para poder aclararnos. Y ahí empieza el problema. ¿Por qué? Porque hay una condición performativa del lenguaje. ¿Qué significa esto? Significa que el lenguaje performa la realidad. Es decir, que al final, cuando tú dices cuidado con el perro, es como si hubiera un perro dentro, porque ese anuncio alerta a la gente que lo ve de que puede meterse en problemas si entra adentro. O esta valla está electrificada, puede ser una advertencia real o falsa, pero el efecto es el mismo. Decía el principio de Thomas que cuando tomas algo por cierto en sus causas, se convierte en real en sus consecuencias. Si yo digo que la Tierra es plana, se convierte en plana para los hechos de la navegación. Por tanto, quien domina el lenguaje puede incidir fuertemente en la realidad. Hoy sabemos que, y seguimos los principios de John Searle, que la realidad física existe, pero realmente lo que significa esa realidad física es una construcción social. ¿Existe el ajedrez? Pues depende si quien se sienta enfrente del tablero con los escaques conoce las reglas del juego, porque si no el ajedrez no existe. ¿Existe el dinero? Pues dependerá, ¿no? Yo creo que debo tener por aquí dinero, si no tiene alguien que se llama monedero, sí. Este dinero funciona como tal solamente en la medida, ¿no?, en que ahí lo reconoce como tal. Otra persona de otra cultura, un niño, ve que es simplemente un papel. La física existe, es un papel, pero la concepción de dinero es simplemente un consenso social, ¿no? Igual que una cena de gala es una cena de gala solamente en virtud de que la gente vaya vestida de gala. ¿Qué quiero decir con todo esto? Quiero decir que al final la verdad es representativa, se construye a través de consensos y quien establece las metáforas de una sociedad termina por perfilar cómo leemos la realidad. Pensemos que el pueblo inuit, ¿no?, los esquimales, el propio nombre de esquimales, ellos lo reprueban porque significa comedores, devoradores de carne, ¿no? Entonces ellos dicen, no, nosotros nos llamamos a nosotros mismos los inuit, no nos defináis desde fuera. ¿Cuánta razón tenía Galeano cuando planteaba, recogiendo un antiguo proverbio africano, que en tanto en cuanto los leones no tuvieran sus propios historiadores, la historia de las cacerías las escribirían
los cazadores. Si tú no te das a ti mismo tus propias palabras y te explican desde fuera, te están robando tu propia realidad. Decía que los inuit tienen hasta 13 conceptos del blanco, porque viven en las nieves, mientras que una persona urbana que viva en Manhattan, en Buenos Aires, en Madrid o en Quito, pues va a perder toda esa riqueza. Claro, volvemos otra vez a un clásico, al Marx de la ideología alemana, cuando decía que los valores dominantes son los valores de las clases dominantes. Igual que esa torpeza, ¿no?, de las burguesías latinoamericanas que hacían tejados, ¿no?, como si hubiera grandes nevadas imitando los tejados de Madrid o de París, y no entendiendo que la realidad es otra, o esa burguesía que en el colmo, ¿no?, de la desubicación celebra la Navidad en el Caribe con muñecos de nieve, ¿no?, importando tradiciones que no se corresponden en absoluto con la realidad física. Ya digo, esa importación de los valores dominantes, esa importación del propio lenguaje, termina por ocultar la propia realidad. Hay que ser muy sensato, cuando queremos hablar de cómo conocemos y queremos enfrentar una teoría del Estado que explique el Estado en sus diferencias en África, en América Latina o en Europa, tenemos que entender la idea de la colonialidad del saber de Aníbal Quijano. Es decir, que hemos explicado durante mucho tiempo la colonialidad física, que lo que buscaba es, a través de la violencia militar, robar las riquezas de un país o esclavizar a su población, y dejamos de lado durante mucho tiempo la colonialidad del saber. Es decir, cómo a través de determinados conceptos el mundo moderno europeo ha colonizado la manera de leer el mundo de otros países, incluso de otros continentes. Es muy relevante entender que cuando hablamos de cómo conocemos hay que plantear que las palabras europeas vinculadas a la modernidad han terminado, ¿no?, prefigurando, conformando la manera en la que muchos pueblos se han entendido a sí mismos. Y eso implica que para poder entender el Estado moderno hay que entender también la propia idea de la modernidad. Sobre todo porque es que igual, si no hacemos esto, no entendemos la diferencia entre un Estado en Alemania o el Estado en Venezuela. La modernidad, plantea Boaventura de Sousa Santos, tiene de arranque 3 grandes problemas. La modernidad, 4 grandes problemas, ciertamente. La modernidad siempre ha sido lineal, siempre ha tenido la idea de una flecha del tiempo, ¿no?, donde siempre en el futuro se estaba mejor que en el pasado, una idea muy hegeliana de que el espíritu se despliega y que, por tanto, en esa lógica de esclavos contra señores, siervos contra amos, burgueses contra proletarios, al final, en ese viaje, en esa Aufhebung hegeliana, al final llegamos a un futuro luminoso, con todos los problemas que eso trae, porque sí es verdad que el futuro es tan luminoso, ¿por qué no acelerarlo? Y eso es lo que llevó a su vez a la reflexión tan inteligente de Walter Benjamin cuando dijo que, cuidado con esa idea de acelerar el capitalismo, porque si el capitalismo es negativo, acelerarlo acelerará y multiplicará los problemas. Y por tanto esa idea, lectura de un marxismo torpe, de corte soviético, mecanicista, planteaba que cuanto peor, mejor. Y el bueno de Walter Benjamin, que estaba pensando en un momento histórico que, por cierto, se parece bastante a la actualidad, en los años 30, con el auge del nazismo, él decía, cuidado, porque a lo mejor la revolución, en vez de acelerar el tiempo histórico, lo que hace falta es echar los frenos de emergencia de la historia, die Notbremsen der Geschichte, es decir, echar los frenos de emergencia para que esa aceleración del mal no conduzca, como fue el caso en Alemania, al nazismo. Decía que la modernidad siempre ha tenido la idea de progreso, ¿no?, como una idea central, una flecha lineal del tiempo. La modernidad siempre ha sido productivista, siempre ha pensado que había que arrancarle a la tierra todos sus bienes, ¿no? Ahí está Francis Bacon tratando a la tierra como una mujer a la que había que penetrar, violar, obtener de ella todas sus riquezas, ¿no?, que es lo que explica también el deterioro medioambiental que ha traído el capitalismo europeo por esa concepción que no respetaba a la tierra, que sería inconcebible en la cosmovisión de los pueblos originarios de América Latina, para los cuales la tierra no era una mujer a la que había que violar, sino que era la Pachamama, la madre tierra. Y por eso siempre me llamó la atención esa respuesta de un indio pies negro que decía a alguien que le planteaba que por qué no araba la tierra, y contestó: clavaré acaso un puñal en el pecho de mi madre.
La modernidad, ya digo, ha sido lineal en el tiempo, ha sido extractivista, ha sido eurocéntrica, ¿no? Siempre ha sido construida desde el desprecio a cualquier otro tipo de cultura, y eso también hay que aplicarlo, no lo olvidemos, al Estado, ¿no? El Estado con esa lógica tan efectiva que a lo mejor no se compadecía bien con otras lógicas en otros lugares. Basta pensar en ese mapa en África trazado con líneas rectas, ¿no? Sin importar los pueblos que había divididos en esas líneas que trazaba ese pensamiento moderno europeo. Y por último, como en cuarto lugar, el pensamiento moderno siempre ha sido machista, ¿no? Es decir, que en su cosmovisión, al haber hecho esa división entre naturaleza y cultura, las mujeres siempre quedaron del lado de la naturaleza y por tanto no eran sujetos de racionalidad y por tanto quedaban al margen incluso, ¿no? de la concepción de ciudadanía, porque como explica Carole Pateman, si la razón de la obediencia política es la capacidad de decidir esa obediencia, si cuando las mujeres dicen no, no es no, sino que, como dicen algunos, a día de hoy, todavía en el siglo XXI, resucitando concepciones profundamente machistas y patriarcales, cuando plantean, estoy pensando por ejemplo en el presidente de Chile, que recientemente lo expresó, ¿no? Piñera. Si uno plantea que cuando las mujeres dicen no, quizá en el fondo están diciendo sí, les estás negando la capacidad de la obediencia política y, por tanto, ser ciudadanas, ¿no? Como ha ocurrido pues, prácticamente hasta el siglo XX. Bien, todo esto que he planteado del cómo conocemos es esencial. ¿Por qué? Porque quien pone los nombres termina mandando. Si en vez de hablar de muertos hablas de daños colaterales, estás obrando tres grandes causas. Estás, por un lado, haciendo un recorte de realidad, ¿no? Porque al ser daños colaterales y no muertos no ves los más de 600.000 asesinados en Irak. Si hablas de daños colaterales, al mismo tiempo, junto a ese recorte de realidad hay un déficit de sentido. ¿Por qué? Porque un daño colateral no tiene el significado que tiene un muerto, sobre todo porque el ser humano lucha contra la muerte y en el momento en que tú niegas el propio concepto de muerte, estás negando, ¿no? esa propia contundencia y ese shock que produce en el ser humano y que nos permite sobrevivir con esa aversión a la muerte. Y en tercer lugar, los que ponen los nombres hacen un recorte de realidad. Hacen un desperdicio de la experiencia, hacen con ese recorte de la realidad y con ese déficit de sentido, hacen que la experiencia, ya digo, puede ser incluso 600.000 muertos, no sirvan para cambiar nuestra realidad, no puede haber un aprendizaje, ¿no? Por todo esto es para dejar claro que es muy importante toda la disputa en términos de sentido, toda la disputa sobre los conceptos. No hay que olvidar que los conceptos políticos, por definición, son conceptos en conflicto. Insistimos en la idea. ¿Por qué? Porque estos conceptos pueden caer, como veíamos, del lado de la regulación o del lado de la violencia. Los conceptos políticos van a estar en lucha. ¿Cómo definas el Estado? ¿Cómo definas democracia? Volvemos a insistir en que ahora mismo hay una cierta consternación en la ciencia política anglosajona porque Donald Trump o el Brexit, ¿no? han supuesto una quiebra epistemológica de esa arrogancia con la cual presentaban siempre a la democracia inglesa o a la democracia norteamericana frente a las democracias subdesarrolladas de prácticamente cualquier lugar del mundo, con alguna salvedad en Europa. Y de repente, bueno, pues la insania de un Donald Trump rompe todo ese discurso fácil que pretendía señalar como en los mejores tiempos de Rostov que el camino, el modelo, la senda era la norteamericana y que los demás solamente iban a poder llegar a democracias que merecieran ese nombre cuando siguieran los mismos pasos que habían seguido supuestamente los Estados Unidos. No olvidemos que esta colonialidad del saber tuvo su elemento central de fuerza con el papel de la Iglesia durante todos los siglos XVII, XVIII, XIX, pero que después, en el último siglo, ha sido muy relevante la condición imperial europea y la condición imperial, sobre todo, norteamericana, ¿no? Y en el siglo XX, esa pelea en la Guerra Fría estableció que conceptos clásicos con los cuales hemos explicado la realidad política y social, modernidad, transición a la democracia, neoliberalismo, los que queramos imaginar democracia, no eran sino conceptos, ya digo, en lucha, conceptos que justificaban la existencia, ya digo, de esta hegemonía norteamericana y europea en el concierto mundial.
Bueno, plantea también Boaventura que con apenas 5 pares de conceptos el mundo occidental ha colonizado el mundo. El concepto Oriente-Occidente, que presentaba al mundo oriental como una civilización alternativa, con un ejército, con Estado, con un dios, y que justificaría las cruzadas. El siguiente par es el par civilizado salvaje. Los salvajes, a diferencia de Oriente, ni siquiera tenían Estado, había dudas sobre si tenían alma, es la disputa en 1550 entre Fray Ginés, entre Ginés de Sepúlveda y Bartolomé de las Casas, acerca de si los indios tenían o no tenían alma. Es, ya digo, lo que justifica la conquista de América, ¿no? La cruzada en el concepto Oriente-Occidente. En cambio, si tú no estás considerando ni siquiera, ¿no?, la civilización de los indígenas, puedes justificar la conquista sin problema. El tercer par es naturaleza-cultura, ya lo he señalado, que lo que establece es bueno, pues una separación que explica, ¿no?, por qué hasta que los europeos, los occidentales, aunque sean los norteamericanos en este caso, los que lanzan las primeras bombas nucleares sobre Hiroshima y Nagasaki, explican, ya digo, la consternación de esos científicos que se dan cuenta que al separar naturaleza y cultura estaban pensando que sus actos no tenían una continuidad cuando abandonaban el laboratorio. Y es la primera vez que, ya digo, la ciencia se da cuenta de que esa separación entre naturaleza y cultura es abominable. Y ya hemos señalado también que si añadimos que media humanidad quedaba alejada, ¿no?, de toda la consideración de seres racionales, pensantes, científicos, artistas, al quedar del lado de naturaleza y no de cultura, explicamos cómo este concepto ha sido un concepto especialmente dañino en el desarrollo de la humanidad. El cuarto concepto es arcaico frente a moderno, que explica que en la línea del tiempo, quien se sitúe, no sé, como un burócrata de la FAO, en Washington, frente a un campesino de Burkina Faso, aunque vivan los dos en el siglo XXI, uno está en el tiempo de la modernidad, mientras que está el otro en el tiempo del arcaico, sin darnos cuenta de que las respuestas de agricultura o de pesca que puede dar ese campesino o ese pescador de esos países desde esa lógica subdesarrollados, bueno, pues ven cómo se incapacita su capacidad de supervivencia cuando se importan con nombres que otra vez son nombres colonizadores como Revolución Verde, que implican la ruptura de los métodos tradicionales de pesca y de agricultura y su sustitución por métodos mercantiles que agotan la tierra y hacen dependientes a los campesinos principalmente. El último par es el de global y local, ¿no?, que una vez más establece que todo aquello que es susceptible de ser globalizado es positivo, en cambio todo aquello que está localizado es negativo. Démonos cuenta de que estos 5 pares y todo lo que hemos planteado del conocimiento es muy relevante, porque quien define las cosas es quien tiene el poder. Y esto implica, en términos del Estado, que van a ser siempre los Estados Unidos, por ejemplo, quienes definen Estado canalla o Estado fallido, ¿no? Entonces, con esas definiciones, o grupo terrorista, quien define estas cosas está performativamente construyendo la realidad. Y, como veremos más adelante, cuando entendamos que los Estados Unidos ha decidido poner en marcha su lucha imperialista, no con los términos clásicos de las invasiones militares, sino a través de golpes de Estado parlamentarios o judiciales, las palabras y quien sea capaz de hegemonizar un sentido, de poner el marco, el framing y establecer la agenda, está de alguna manera consiguiendo lo mismo que en el siglo XX, pero sin siquiera disparar una sola bala. Creo que era muy importante que aclaráramos estos elementos antes de entrar a fondo en el elemento estatal. Un último elemento, brevemente, que lo vais a ver en el cuadro que os ponemos, que os pido que miréis con tranquilidad. La idea es la siguiente: hay un conflicto permanente entre la condición individual del ser humano y nuestra condición colectiva. Los seres humanos planteábamos que tenemos un instinto de supervivencia, pero al mismo tiempo somos seres del lenguaje. Y por tanto, estamos sometidos, como decía Spinoza, a 2 grandes pasiones: el miedo, que defiende nuestro perímetro, ¿no?, de defensa, regido por el hipotálamo, por nuestro cerebro más primitivo, y después está la esperanza, que se construye dialógicamente, a través del diálogo con los demás, y que pertenece, por ser también parte del habla, en diferencia con aquellos elementos que tienen más que ver con pasiones, ¿no?, y reflexivas,
creo que señala la necesidad del otro. Por tanto, tenemos todos los seres humanos la idea del miedo que monologa y la idea de la esperanza que dialoga. El miedo es el caldo de cultivo de cualquier autoritarismo, mientras que la esperanza es la base de cualquier construcción que ensanche la democracia. Aquí es muy importante que entendamos que no hay una solución cerrada. Veíamos en la clase pasada cómo todos los seres humanos somos egoístas y somos solidarios. Cuando somos egoístas, veíamos también que nuestro egoísmo puede ser un egoísmo neto o puede ser un egoísmo cooperativo, es decir, que entendamos por el propio egoísmo que necesitamos a los demás. Y luego también podemos ser cooperativos. Es muy importante que entendamos que cuando alguien es egoísta, puede haber conflicto con los demás porque choca con los intereses de los demás. Pero también cuando uno es egoísta, cooperativo, incluso cuando uno es solidario, cooperativo, también puede haber conflicto. ¿Por qué? Porque nuestra idea de lo que es solidaridad, nuestra idea de lo que es bueno, puede chocar con las ideas de otros miembros de nuestra colectividad. Y por tanto, este choque, estas discrepancias de la vida social son irresolubles. Es decir, que hay esa tensión constante y permanente entre nuestra condición individual y nuestra condición colectiva. ¿Qué implica esto? Implica que nos tenemos que dar cuenta de que la construcción social se basa en esto. Hay 4 grandes problemas de nuestra vida social, que hay 4 grandes subsistemas sociales que los solventan, que son los que queremos plantearos en el siguiente cuadro. Hay un conflicto vinculado a la escasez de los recursos. Es decir, que tenemos que entender que la esencia de la economía es que los recursos son escasos. Esto no justifica en absoluto que hoy no se pueda alimentar a todo el planeta, porque se podría. Pero sí que es verdad que cuando tú miras las partes de un animal, no todas son igual de apetecibles. Es decir, que si no hubiera escasez, no haría falta la economía. No haría falta, ¿no? En una sociedad donde hubiera de todo, no habría economía porque no habría escasez, ¿no? Pero eso es una utopía que además sería muy negativa porque chocaría contra los propios límites del planeta. Tenemos un conflicto por la escasez. ¿Quién lo solventa? El conflicto con la escasez lo solventa la economía. ¿Cómo? A través de la división del trabajo, que es la que reparte, digamos, las tareas para lograr especialización y lograr un mayor excedente. ¿Y qué conseguimos? La reproducción social. Así que la economía es un subsistema social que se explica por la escasez. Segundo subsistema social. Entre los seres humanos hay conflictos. Hay conflictos evidentes que tienen que ver con la defensa o el choque entre nuestros apetitos individuales y las necesidades colectivas. Dejadme apuntar aquí una idea, y es que a menudo hay gente que desde posiciones progresistas se considera altruista, cooperativo, solidario con la humanidad en términos materiales, pero por ejemplo en el caso de los hombres podemos ser depredadores con las mujeres. Esto implica que tenemos que ser conscientes de que en nuestra vida social no solamente los elementos de clase son relevantes, sino que a menudo pueden surgir otros elementos de los que no somos conscientes porque nos cuesta mucho salirnos de nuestra propia realidad para pensarnos a nosotros mismos. Por eso siempre invito a que seamos como Neo al final de Matrix 1, que hagamos los ejercicios intelectuales de salirnos de nuestra propia realidad para vernos desde fuera. Y ahí puedes ver a una persona que en los términos ideológicos clásicos tiene posiciones que hemos denominado de izquierdas en términos de redistribución de la renta, pero a lo mejor solamente en términos nacionales y por tanto tiene comportamientos a lo mejor racistas o coloniales, o puede tener un comportamiento a favor de las estructuras de reparto de la renta en términos clásicos del socialismo, pero puede ser una persona perfectamente machista. Bien, decía que hay conflictos irresolubles en nuestras sociedades. ¿Quién solventa esos conflictos entre el individuo y el colectivo? La política. ¿Cómo los solventa? Manejando el poder. ¿Y qué consigue? La paz. Hay que pensar que el poder, ahí no nos detenemos, simplemente os apunto que prestéis atención al cuadro de Aristóteles, ¿no? Que el poder puede ser de uno, de varios o de todos, poder positivo o poder degenerado. Y es lo que explica ahí, lo veis en el cuadro, el poder de uno positivo, monarquía, el degenerado, tiranía, el poder de varios positivo, aristocracia, de Aristos, que es bueno, o el negativo, la oligarquía, el poder de todos positivo, en términos de Aristóteles era la politeia y el negativo sería la democracia. Para entenderlo en términos del siglo XXI, pensaríamos nosotros que el poder de todos positivo sería la democracia y el negativo la demagogia. Bien, tercer análisis social, ya tenemos la economía y la política. Hay también un problema en nuestras sociedades cuando tendemos
a la desintegración. El ser humano, si se quiebra la idea de reciprocidad, la sociedad desaparece. Y por tanto, esas tensiones centrífugas, ¿quién las solventa? El sistema normativo. No solamente el derecho es la parte más importante, pero el sistema normativo solventa esa dispersión, esa desintegración, ¿cómo? A través de las normas, de las leyes que se basan en la reciprocidad, y lo que conseguimos son sociedades integradas. Ya tenemos economía, política, sistema normativo, derecho. Y el último es que al final, aunque burlemos la muerte burlando la escasez, aunque burlemos la muerte burlando el conflicto, aunque burlemos la muerte burlando la desintegración, al final los seres humanos se mueren. Somos heideggerianamente seres para la muerte. Necesitamos sentido, porque en ausencia de sentido habría una anomia, habría de alguna manera aquello que decía Dostoyevsky, ¿no? Que si Dios ha muerto todo está permitido. De alguna manera, si no hubiera algún elemento de trascendencia, creo que es muy difícil entender que las sociedades hubieran existido tal cual hoy las hemos conocido. Por tanto, el problema es la pérdida de sentido. ¿Quién lo solventa? La cultura. ¿Cómo? Dándonos identidad, dándonos trascendencia. ¿Y qué conseguimos al final? Conseguimos sentido. Esto es muy importante que lo veamos, porque estos 4 elementos el Estado va a operar. Pensemos que en el siglo XXI la parte económica la vamos a solventar en términos de Naciones Unidas, aunque luego no se ocupe, ¿no? Pero en términos de Naciones Unidas, la parte económica la solventamos con Estado social. La parte política con Estados democráticos. La parte jurídica normativa con Estados de derecho, y la parte cultural con Estados nacionales que reconocen también todos los elementos de identidad. Bien, simplemente fijaos en esta segunda clase introductoria, queremos plantearos el marco teórico sobre el cual vamos a sostener después nuestras explicaciones de la teoría del Estado. Os pedimos que repaséis estas 2 primeras clases antes de arrancar ya con la teoría del Estado stricto sensu, porque creo que esta base teórica es la que nos va a permitir después avanzar mucho más en los contenidos. Pues lo dicho, muchas gracias por vuestra atención. Sigo con mi dinero en el bolsillo. De eso, si queréis, hablamos en el siguiente curso. Un abrazo.